Hoy vamos a revelar la verdad más oscura, oculta y jamás contada sobre Jorge Porcel, un hombre que ante el público parecía un gigante invencible del humor, pero que, detrás de las cámaras, vivía atrapado entre excesos, decisiones polémicas, conflictos silenciosos, relaciones turbulentas y un conjunto de revelaciones que durante décadas fueron estratégicamente silenciadas. Su éxito meteórico lo convirtió en una leyenda de la televisión, pero también alimentó un entorno lleno de tensiones, amistades destruidas, romances complicados, acusaciones mediáticas y secretos que cambian por completo la imagen que millones de personas tenían de él. Durante años se habló de su temperamento difícil, de los escándalos que lo perseguían incluso cuando intentaba empezar de nuevo, y de las rivalidades dentro del propio medio artístico, donde algunos lo admiraban mientras que otros temían su intensa personalidad. Sin embargo, lo que nadie imaginaba era que, lejos de las luces y los aplausos, Porcel enfrentaba batallas internas que se negaba a admitir públicamente y que terminaron marcando su carrera, su círculo personal y su destino. En este video, vamos a recorrer cada una de esas verdades ocultas, aquellas que muchos prefirieron silenciar y que, hoy, finalmente salen a la luz. Antes de continuar, te pedimos que te suscribas al canal y dejes tu like. Esto no es solo un gesto simple. El algoritmo de YouTube depende de estas interacciones para recomendar este tipo de contenido, permitir que continuemos investigando historias profundas como esta y evitar que videos así se pierdan entre millones de publicaciones. Tu apoyo realmente hace la diferencia. Y quédate hasta el final, porque la última revelación sobre la vida de Jorge Porcel te dejará completamente impactado y cambiará para siempre la forma en que recuerdas a una de las figuras más controversiales del entretenimiento latino. Jorge Raúl Porcel de Peralta nació el 7 de septiembre de 1936 en Buenos Aires, en un hogar humilde donde la disciplina era estricta y las emociones rara vez se expresaban. Creció en un ambiente en el que el humor fue la única forma que encontró para aliviar tensiones familiares y ocultar una sensibilidad que lo acompañaría durante toda su vida. Su madre, Amalia Peralta, era afectuosa pero extremadamente exigente, mientras que su padre, Raúl Porcel, mantenía una postura distante y pragmática, obligando al joven Jorge a desarrollar desde temprano la capacidad de llamar la atención a través de la risa. Aún adolescente, descubrió la música y el piano, y fue considerado prodigiosamente talentoso, aunque al mismo tiempo inseguro sobre su futuro, temeroso de las expectativas familiares y preocupado por la falta de estabilidad emocional que sentía internamente. Este conflicto inicial, entre el artista sensible y el humorista expansivo, se convertiría en una característica permanente de su personalidad, moldeando sus relaciones, decisiones y futuras polémicas. En los vibrantes años 60, mientras Buenos Aires servía con un escenario artístico que mezclaba tango, bohemia, política turbulenta y un humor cada vez más audaz, Jorge Porcel emergía como una figura diferente a todo lo que existía hasta entonces. Comenzó conquistando al público en los cabarets del barrio de San Telmo y de la avenida Corrientes, frecuentados por artistas, productores y periodistas. Era en esos escenarios pequeños y llenos de humo donde Porcel mostraba su talento improvisado, su ritmo peculiar de habla, su inteligencia aguda y la rara capacidad de hacer humor tanto físico como verbal. Fue allí donde llamó la atención de productores vinculados a la televisión argentina, que buscaban figuras capaces de renovar el humor popular. En 1964, ocurrió un gran giro cuando fue invitado a integrarse en el revolucionario programa humorístico Operación Jaja, creado por los hermanos Gerardo y Hugo Sofovich, quienes rápidamente se convertirían en algunas de las personas más influyentes y controvertidas de su carrera. En este entorno televisivo innovador, Porcel conoció a Alberto Olmedo, un actor rosarino de carácter expansivo, mente creativa y personalidad imprevisible. La química entre ambos fue inmediata, pero también compleja. Se convirtieron en socios artísticos casi al instante, pero la profundidad de esa relación trascendía el escenario. El dúo alcanzó dimensión nacional en los primeros años de trabajo conjunto. Porcel, con su humor corporal, sarcasmo elegante y dominio del tiempo cómico, complementaba a Olmedo, especialista en personajes absurdos, improperios calculados e improvisaciones incontrolables. Crearon una dinámica en la que uno parecía completar la frase del otro, incluso cuando no hablaban. El público reía antes de cualquier punchline, simplemente al verlos entrar en escena juntos. El éxito arrollador los llevó al cine, principalmente en los años 70 y 80, cuando protagonizaron películas como Los doctores las prefieren desnudas 1973, Maridos en vacaciones 1975, Las locas del conventillo 1980, entre muchos otros títulos que se convirtieron en clásicos del humor argentino. En cada producción, la taquilla explotaba. El público trataba a Porcel y Olmedo como ídolos nacionales, dos entidades casi inseparables. Pero, mientras frente a las cámaras todo parecía perfecto, los bastidores revelaban un universo muy diferente,
un universo que muchos preferían mantener oculto. La vida personal de Jorge Porcel siempre estuvo marcada por contrastes tan intensos como su presencia en los escenarios. Mientras el público veía a un hombre divertido, carismático y seguro de sí mismo, entre bastidores existía una serie de tensiones emocionales que pocos conocían. Su matrimonio con Susana Pérez, madre de su único hijo, Jorge Porcel Jr., ejemplifica perfectamente esta dualidad. La unión comenzó con pasión y expectativas de estabilidad, pero rápidamente se vio afectada por las exigencias de una carrera que consumía largas horas, viajes constantes y una presión mediática casi diaria. Con el paso de los años, la relación se convirtió en un ciclo de acercamientos y distanciamientos, donde los periodos de reconciliación eran seguidos por largas separaciones, discusiones intensas y frustraciones emocionales. Jorge Porcel Jr., en entrevistas posteriores, describió a su padre como un hombre brillante, talentoso y cariñoso, pero muchas veces ausente, emocionalmente distante o distraído por el ritmo agotador del trabajo. Según él, había fases en las que el humor y la atención de Porcel estaban completamente absorbidos por los escenarios y los sets de grabación, dejando vacíos en la vida familiar. Este contexto se convirtió en fuente de resentimientos y frustraciones, pero también de una profunda admiración, ya que el hijo reconocía la magnitud del legado artístico de su padre, aun siendo consciente de los sacrificios personales que ello implicaba. Más allá del matrimonio, la vida amorosa de Porcel fue intensa y estuvo marcada por episodios que alimentaron tanto el imaginario público como la prensa argentina. Personas cercanas, como Moria Kazán y Susana Jiménez, testimoniaron la generosidad y el cariño de Porcel en sus relaciones personales, pero también percibieron el impacto de sus profundas inseguridades. Podía ser extremadamente afectuoso y dedicado, pero alternaba con frecuencia momentos de impaciencia, explosiones emocionales y decisiones impulsivas que complicaban aún más los lazos afectivos. Esta intensidad emocional se transformaba en una especie de fuerza magnética, que atraía amistades sinceras y alianzas profundas, pero también alejaba a quienes no estaban preparados para lidiar con su temperamento. En los bastidores profesionales, Porcel también enfrentaba conflictos que se trasladaban a su vida personal. Existían relatos de celos artísticos, disputas por protagonismo, decisiones impulsivas durante las grabaciones y discusiones con colegas que a veces se extendían fuera del estudio. Su humor explosivo, en ocasiones mordaz, se mezclaba con momentos de vulnerabilidad, creando la imagen de un hombre complejo, imprevisible y difícil de descifrar. Aún así, amigos íntimos afirmaban que Porcel era, en el fondo, generoso y leal. Su capacidad de perdonar, ayudar económicamente y apoyar a colegas menos experimentados demostraba que su personalidad intensa no era únicamente destructiva, sino también profundamente humana. El 5 de marzo de 1988, Alberto Olmedo, amigo íntimo y compañero artístico de Jorge Porcel, falleció, dejando un vacío enorme en el panorama del entretenimiento argentino. La noticia sacudió a toda la industria. Periódicos, radio, televisión y fanáticos lamentaron la pérdida simultáneamente, y la sensación era que un capítulo insustituible de la comedia argentina había llegado a su fin de forma abrupta. Para Porcel, la muerte de Olmedo no fue solo la pérdida de un colega, fue la pérdida de un ancla emocional, de un hermano de escenario y de una conexión creativa que definía gran parte de su vida profesional y personal. Fuentes cercanas, como Hugo Sofovich y Gerardo Sofovich, afirmaron que Porcel quedó completamente desorientado. Amigos íntimos, incluidos Jorge Luz y Tristán, revelaron que alternaba entre momentos de profundo silencio y explosiones de tristeza, como si no pudiera procesar el impacto de la ausencia de Olmedo. Esa dupla, que parecía indestructible para el público, representaba entre bastidores una simbiosis perfecta. Porcel aportaba el humor físico, la presencia escénica y la disciplina. Olmedo, la imprevisibilidad, la improvisación y la capacidad de transformar cualquier situación en risa absoluta. La pérdida de Olmedo dejó un vacío que ningún otro colega o compañero podría llenar. Tras la muerte del amigo, comenzaron a surgir señales de un Porcel emocionalmente frágil. El humorista, antes extrovertido, empezó a mostrar comportamientos más reservados e introspectivos. Se fue alejando gradualmente de los programas en los que participaba regularmente y comenzó a rechazar invitaciones a proyectos que antes aceptaría sin dudar. El aislamiento se volvió más frecuente. Personas cercanas recuerdan noches silenciosas en su residencia, momentos de reflexión y visitas esporádicas a eventos que antes eran rutina. En los años 90, Jorge Porcel tomó una de las decisiones más significativas y controvertidas de su vida. Se trasladó a Miami, buscando un nuevo comienzo lejos de la presión constante de la televisión argentina y del peso de la fama que, a lo largo de décadas, lo había agotado. Inicialmente, la mudanza parecía prometedora. Participó en programas de televisión en español, como La Movida de Univisión, que buscaban aprovechar su imagen icónica y carismática.
Sin embargo, la energía y el brillo que antes llenaban los escenarios y sets de grabación ya no eran los mismos. La fama, construida durante años de dedicación intensa, parecía ahora distante y difícil de replicar en suelo extranjero, donde el público conocía menos la profundidad de su trayectoria. La distancia de Argentina tuvo un impacto profundo en Porcel. Alejado de amigos íntimos, de la familia y de su rutina artística consolidada, comenzó a enfrentar un ciclo creciente de soledad e introspección. Personas cercanas en Estados Unidos, como el productor argentino Héctor Ricardo y el amigo personal Carlos Caballero, afirmaron que Porcel vivía fases alternadas de nostalgia intensa, arrepentimiento y momentos de aislamiento casi total. Muchos episodios estaban marcados por reflexiones sobre decisiones profesionales, pérdidas, la ausencia de Alberto Olmedo y el peso emocional de décadas de exposición pública. Además del desgaste emocional, surgieron polémicas relacionadas con decisiones financieras y declaraciones públicas que generaron debates acalorados en los medios latinos. Algunos críticos lo acusaban de tomar decisiones poco cuidadosas y de buscar visibilidad de manera controvertida, mientras otros señalaban que la distancia y el contexto de exilio artístico agravaban los conflictos y dificultaban la toma de decisiones equilibradas. Al mismo tiempo, el distanciamiento de su hijo Jorge Porcel Jr. y de familiares cercanos alimentaba tensiones silenciosas, añadiendo capas de arrepentimiento y frustración a su vida personal. Amigos cercanos relatan que se sentía dividido entre el deseo de mantener la carrera y la necesidad de reconstruir los vínculos afectivos perdidos. Aún intentando mantener algún contacto con el medio artístico, el deterioro de su salud emocional y física comenzó a limitar drásticamente su capacidad de trabajar. Proyectos de televisión, invitaciones a películas y participaciones en eventos internacionales eran cada vez más escasos o requerían esfuerzos que ya no podía sostener. La presión acumulada, sumada a la nostalgia de Argentina, a la ausencia de Olmedo y a la sobrecarga emocional de años de éxito, creó un escenario de retraimiento progresivo, donde Porcel se alejaba cada vez más del público, de sus colegas y de las oportunidades que antes habían definido su carrera. La mudanza a Miami, por lo tanto, no representó solo un intento de reinicio profesional, sino también el inicio de una fase compleja de su vida marcada por soledad, arrepentimientos, polémicas y reflexiones sobre su legado. Cada decisión profesional o personal comenzaba a ser analizada bajo el peso de experiencias anteriores, pérdidas emocionales y presiones invisibles que solo quienes estuvieron cerca podían comprender. Este periodo final es crucial para entender a Jorge Porcel no solo como un humorista icónico, sino como un hombre profundamente humano, vulnerable, complejo y capaz de emociones tan intensas como su talento. En resumen, los años en Miami marcaron la fase final de la carrera y la vida de Porcel, donde la distancia, la nostalgia, la soledad y los conflictos no resueltos lo convirtieron en una figura aún más controvertida, misteriosa y fascinante. Continuaba encantando y sorprendiendo, pero ahora cargaba consigo el peso de décadas de fama, pérdidas y decisiones que definirían su destino hasta el final. Los últimos años de Jorge Porcel estuvieron marcados por un delicado equilibrio entre nostalgia, arrepentimientos, reflexiones sobre sus decisiones de vida y el constante intento de mantener una presencia en el mundo artístico, aún estando lejos de Argentina. Ya en Miami, enfrentaba diariamente los efectos acumulados de décadas de carrera intensa, pérdidas personales y la ausencia de su amigo y compañero Alberto Olmedo, cuya muerte en 1988 aún resonaba como un vacío imposible de llenar. Amigos cercanos, como Carlos Caballero y el productor Héctor Ricardo, afirmaban que Porcel pasaba largos periodos introspectivos, reviviendo recuerdos de su infancia en Buenos Aires, los años de gloria en los escenarios y los momentos de intensidad emocional que moldearon tanto su vida personal como profesional. Durante estos años, Jorge intentó mantener algún vínculo con la televisión latina en Estados Unidos, participando en pequeños programas y haciendo apariciones públicas. Sin embargo, la frecuencia y el impacto de sus participaciones disminuyeron drásticamente. El público argentino aún lo veneraba, pero él mismo sentía que parte de la magia se había perdido. La fama que alguna vez iluminó su carrera parecía ahora distante, reflejando el peso de decisiones pasadas, distanciamientos forzados y una vida marcada por profundas contradicciones. El humorista brillante que encantaba a las multitudes se encontraba, muchas veces, solo, reflexionando sobre lo que había conquistado y lo que había perdido. En paralelo, Jorge Porcel enfrentaba desafíos emocionales relacionados con su familia. La distancia con su hijo, Jorge Porcel Jr., así como el alejamiento de amigos y colegas de larga data, creaban una sensación de aislamiento que se intensificaba con el paso de los años. Relaciones que antes eran fuente de alegría se volvieron complejas, permeadas por arrepentimientos silenciosos y oportunidades de reconciliación que no siempre se aprovechaban. A pesar de todo, figuras como Moria Kazan, Susana Jiménez, Patricia Dal y otros colegas cercanos continuaron visitando y apoyando a Porcel,
ofreciéndole momentos de ternura y recordándole la importancia del vínculo humano, incluso en fases de fragilidad emocional. El 14 de mayo de 2006, Jorge Porcel falleció a los 69 años en Miami. Aunque no es necesario detallar la causa específica, su muerte simbolizó el cierre de una vida intensa, llena de luz y sombra, de brillo artístico y batallas internas. Su partida provocó ondas de conmoción entre fans, colegas y críticos, reavivando debates sobre la compleja personalidad del humorista. Algunos lo recordaron como un hombre generoso, ingenioso y cautivador, capaz de iluminar cualquier ambiente. Otros se centraron en las contradicciones, las decisiones impulsivas y los episodios controversiales que marcaron su trayectoria. Tras su muerte, los homenajes vinieron desde todos los ámbitos. Moria Kazan lo describió como un genio insustituible, que hacía reír a todos mientras cargaba mundos dentro de sí, mientras que Susana Jiménez destacó su capacidad de emocionar, aún detrás de un exterior siempre alegre y seguro. Colegas de trabajo, críticos y fans recordaron tanto su legado artístico como los desafíos personales que enfrentó, mostrando que Jorge Porcel no era solo el humorista de televisión y cine, era un hombre multifacético, vulnerable, humano y eterno en sus contradicciones. Hoy, Jorge Porcel sigue siendo uno de los artistas más emblemáticos y discutidos de América Latina. Su vida reflejó éxito y turbulencia, talento y fragilidad, momentos de euforia pública y batallas silenciosas. Personificó el precio de la fama, la complejidad de las relaciones humanas y la dualidad entre la persona pública y el ser humano detrás de ella. Su legado, marcado por la risa, el carisma y las historias que pocos conocieron, continúa fascinando a nuevas generaciones, recordando que el hombre detrás del comediante era tan extraordinario como contradictorio, tan brillante como profundamente humano. La trayectoria de Jorge Porcel es una prueba de que el talento y la fama pueden coexistir con fragilidades emocionales y decisiones controvertidas, y que la historia de un artista jamás puede contarse solo por los aplausos que recibió, sino también por los desafíos que enfrentó, las pérdidas que sufrió y el impacto duradero que dejó en todos los que lo conocieron o admiraron. Porcel fue, sin duda, una figura compleja, fascinante e inolvidable, cuya vida y legado aún hoy despiertan curiosidad, admiración y reflexión sobre el verdadero precio del éxito. Después de recorrer toda esta trayectoria llena de gloria, sombras, polémicas, rupturas y secretos, queda evidente que Jorge Porcel nunca fue solo un humorista. Fue una figura compleja, controvertida y enigmática, cuyo talento y carisma ocultaban una vida llena de desafíos invisibles a los ojos del público. El hombre que hizo reír a millones durante décadas cargaba consigo dolores profundos, conflictos no resueltos y decisiones que moldearon para siempre su destino, demostrando que la risa muchas veces escondía fragilidad, miedo y soledad silenciosa. Detrás de la persona divertida existía un ser humano con miedos, inseguridades y heridas emocionales que nunca se hicieron completamente públicas. La pérdida de Alberto Olmedo, la presión de la fama, las relaciones turbulentas, los distanciamientos familiares y el peso de la carrera fueron solo algunas de las fuerzas que moldearon su personalidad. Porcel era, simultáneamente, gigante en talento y vulnerable en su intimidad, un hombre que encantaba al mundo con su presencia, pero que enfrentaba batallas internas que pocos podían percibir. Hoy, después de tantas versiones distorsionadas, polémicas y rumores, podemos comprender mejor quién fue realmente, alguien que vivió intensamente, que rió y hizo reír, pero que también sufrió, cometió errores, amó y se arrepintió. Su legado sigue vivo porque representa el brillo y el precio de la fama, la dualidad entre fuerza y fragilidad, y la verdad de que, detrás de la risa, siempre existe un lado humano que merece ser reconocido y recordado. Si este video te hizo ver a Jorge Porcel con otros ojos, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar las notificaciones, porque estas acciones le dicen a YouTube que contenidos profundos, investigativos y polémicos como este merecen continuar. Así podemos traer a la luz historias que fueron escondidas o distorsionadas, revelando la realidad detrás de íconos de la cultura popular. Gracias por quedarte hasta aquí, y prepárate, porque el próximo video revelará otra verdad impactante que muchos intentaron ocultar, y que te sorprenderá aún más, mostrando que la historia de la fama, el talento y la fragilidad humana es siempre mucho más compleja de lo que aparenta.